Amigos de Recursos Humanos TV, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal de Recursos Humanos líder en América Latina. En esta oportunidad nos encontramos en el marco del primer Congreso Internacional de Recursos Humanos y Empleabilidad desde la ciudad de Huancayo, con nada más ni nada menos que con Marta Álvarez. Marta, bienvenida a Huancayo, a Perú, te recibimos con los brazos abiertos. Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias porque me han permitido venir. De nada. En materia de la exposición del día de hoy, quisiera ir un poquito más allá, un poquito antes. Y muchos de los que estamos ligados a recursos humanos leímos toda tu bibliografía. Hace un rato me decías que sería complejo porque es mucho. De ahí te quiero preguntar cómo escribes tanto, ¿no? Porque hay mucha pasión para eso. Entonces, te decía, los que estamos en recursos humanos, de hace 15, 20 años, estamos empapados de todos los temas que tú nos fuiste inculcando. Y no sé si a lo mejor a otros amigos de recursos humanos les ha pasado igual que a mí, cuando llegamos y vemos tu reseña de vida, eres una persona que se formó en ciencias contables. Y me llama mucho la atención todas las innovaciones que has hecho en el mundo de recursos humanos. Y lo que te quería preguntar es cómo llegas ahí. Bueno, un poco por casualidad. Primero que soy una contadora, bueno, formada en una época en la cual en Argentina la carrera era muy abarcativa, o sea que era una formación muy amplia en muchos temas. Ahora bien, creo que contadora, sí, no fui demasiado nunca, claro, creo que algunos de los primeros años mientras estudiaba, pero después empecé a trabajar en sistemas, no sistemas tanto IT como es ahora, sino sistemas de diseño administrativo de los sistemas, es decir, cómo tienen que funcionar las cosas, la estructura, etc. Y después, en esa época había los programadores que estaban aparte, que eran los que después lo transmitían al lenguaje de computación. Y en esa especialidad, en las casualidades que la vida nos presenta, no solamente para encontrar esposos, sino también, o esposas, sino también para a veces oportunidades laborales, yo hacía para esa empresa donde yo trabajaba en sistemas, era la responsable de hacer los procesos de selección. Y hablando con la persona del estudio que nos manejaba las búsquedas, yo le manifesté que deseaba cambiar de trabajo porque quería trabajar menos horas porque ya tenía un hijo, tengo 3, pero en esa época tenía 1, y quería como balancear un poquito mejor mis cosas. En una época en la cual no había celulares, no había muchas cosas de las que se disponía hoy, bueno, la administración de todos estos temas no era sencillo. Entonces esta señora me dice, ¿por qué no te venís con nosotros a hacer búsqueda de sistemas? Porque yo te he visto del otro lado manejar muy bien las búsquedas. Y empecé haciendo búsqueda de sistemas. O sea que en realidad empecé por ahí. Talento y... ¿Cómo? Talento te lleva, o sea, buscabas a las personas. Exactamente, quizás lo mismo que hacía para la empresa, para una empresa que yo trabajaba, era una empresa muy grande, ¿no? Pasé a hacerlo para muchas otras empresas. Y bueno, eso me encantó, supongo que ya me gustaba antes, pero bueno, descubrí que realmente me gustaba. Y bueno, primero trabajé muchos años en selección y después, bueno, fui tomando otros temas. Y por allá por principios de los 90, también de casualidad y para un cliente que nos pidió un trabajo especial, descubrí el mundo de las competencias. Eso te iba a preguntar, si bien es cierto te lo presentan, cuando empezaste a ver estos temas no había mucha información. No, es más, la poca bibliografía que había la mandé a pedir por los medios que uno tenía en aquel entonces, la compré en Estados Unidos, la pedí desde Buenos Aires, me la trajo el correo, no sé, sería algún correo privado, no me acuerdo qué correo sería, me la trajo por correo, y que fue el libro de Spencer and Spencer, que bueno, fue el primero que detalló de alguna manera qué hacer con las competencias. Pero ni siquiera lo mencionaba como competencia, según recuerdo, ¿no? Creo que en ese libro sí, es más, era Competency at Work, o sea en ese libro, pero en ese que es de los 90. Hay mucho trabajo previo de McClellan y de Spencer, que todo eso lo fui investigando después, que son anteriores, sí, entonces en realidad McClellan en un libro como de los 50, claro, él plantea la motivación, digamos, y a partir un poco de todo esto que se empezaron a desprender estas otras cosas, bueno, para después de muchas transformaciones llegar a lo de hoy, ¿no? Sí, porque me llama la atención, porque inclusive estos autores, McClellan y Spencer, toman todavía de teorías más anteriores. Exacto. Rayford Mann, Alport, que eran temas conductuales, de valores,
Por eso se me hacía bien simpático cómo llegas a introducirte a este mundo y cómo decides después empezar a desarrollar todos los temas de competencias. Bueno, eso ya creo que sí fue más planeado, ¿no? Sí. Así como las necesidades. Claro, más planeado. Eso también derivó en algún cambio mío laboral, porque bueno, fui como queriendo cada vez hacer más cosas, descubrí que había como mucho para hacer ahí en algo que yo, digamos, me veía haciéndolo y me parecía que hacía falta, porque es esa mezcla que uno tiene que encontrar. Y bueno, eso me llevó a escribir mis primeros libros y eso me llevó a querer salir del ámbito de Argentina. Juan Granica, que es el editor de mis libros, ahora la empresa ya pasó de generación y ahora es Ariel Granica el director, pero Juan todavía estaba a cargo de las cosas, allá también ya era la segunda mitad de los 90. Él me dice, Marta, dice, lo que usted hace, dice, es muy interesante, pero no quiero que usted escriba para 40 millones de hispanoparlantes, usted tiene que escribir para los 500 millones de hispanoparlantes. Y eso, de nuevo, esas cosas que van quedando. Entonces yo también empecé, digo, bueno, no, pero acá yo tengo que abrirme a otras cosas. Y entonces empecé por contactos que tenía a buscar información y para escribir el primer libro de currículum, todavía por fax. Me gusta poner estos ingredientes de la tecnología sí. Porque después he escrito incluso sobre la social media, ¿no? Sí, pero todavía por fax. Me acuerdo que cuando nos íbamos a la tarde dejábamos como revisábamos que estuvieran bien puestos la cantidad de papel necesario y a la mañana llegábamos cuando abriéramos la oficina y estaban los rollos de los fax, de la información que yo recibía, porque pedía modelos de currículum. Ah, no le creo. Claro, entonces pedí a todo el mundo hispanoparlante, a mis colegas de la misma empresa que yo estaba en ese momento, a que me manden modelos de currículum y modelos de carta de presentación. O sea que bueno, eso de ir buscando información, por supuesto después vino la internet que nos facilitó todo. Es decir, ya había un poquito de internet en ese momento, pero todavía las cosas se mandaban por fax. Sí. Después, bueno, internet y bueno, después el mundo de las redes sociales, pero la investigación en sus inicios era compleja, digamos, ¿no? A mí me gusta viajar. A mi esposo por suerte también, mi esposo es un gran compañero, entonces siempre a los viajes o a Europa o a Estados Unidos era dedicar más de un día a recorrer librerías que estén conectadas con universidades, bueno, mucho, claro, sí. Mucho traer libros de afuera. Y para el tema de competencias que me pareció tan interesante, empecé a buscar autores de otras referencias. Porque en Francia o en Canadá, en la parte francesa de Canadá se lo ve de una manera, en los demás países mucha influencia americana, no sé, Italia, Francia también, bueno, España, mucha influencia americana. Entonces, bueno, un poco saber... Lo que está sucediendo en el mundo. Claro, alemán no leo, aunque tengo apellido alemán, pero de los otros idiomas más o menos me los arreglo para leer, no tanto para hablar, pero bueno, entonces podía leer portugués, francés, italiano, español e inglés, ¿no? Entonces sí, hice como toda una búsqueda de qué estaba pasando. Y bueno, después otra cosa que hice también para enriquecer los libros, a través también en una universidad privada, tomé a cargo una cátedra integral de recursos humanos donde se veían todos los temas. Y ahí apareció por primera vez lo que hoy es la FLOR, esa que identifica los subsistemas de recursos humanos. ¿Ah, sí? Entonces tuve varios años dando clases para chicos de grado. Yeah. Y era muy interesante ver cómo uno tomaba chicos de 18 años y les hacía describir perfiles claro. Y hacer cosas. Y cómo los chicos que no sabían nada, es decir, de estos temas, sabían de otras cosas, por supuesto, no sabían de estos temas, eran como esponja y sacaban las cosas. Y después uno trataba de hacer un curso parecido con gerentes de recursos humanos y no había forma, porque estaban como que no querían salir sí. De un libreto aprendido, ¿no? Para ese entonces seguramente eran muy temas de administración de recursos humanos, ni siquiera de gestión, ¿no? Claro, pero aún los que eran más de gestión o temas de entrevista, claro, esa más costaba más, ¿no? Entonces yo iba monitoreando las dos vivencias al mismo tiempo. Gente, cuando digo grande, digo de 40 y algo, no grande por
mayor, sino grande ya con trayectoria, Exacto. y chicos de 19 y 18, ¿no? Entonces, y a lo mejor hacía como las mismas cosas y salían mejor acá que allá, lo cual debería haber sido al revés. Al revés por la experiencia. Claro, pero bueno, nutrirse de muchas cosas, ¿no? Tratar de probar las cosas en distintos planos. Después, bueno, el primer libro que me sacó al mundo, que no fue el primer libro. Eso, el primero fue el del currículum. No, el primero de todo es uno que se vendió muy poquito, que se llama Las Puertas del Trabajo. Ah, mira. Después fueron todos los de currículum, que fueron varios. Ya. Y después el primer libro que abarcó todos los subsistemas de recursos humanos, y es el que me abrió la ventana a Latinoamérica, fue Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Ese tiene una primera versión con unas tapas Bordeaux que los otros días tuvimos con Agustina, que estoy acompañada con María Agustina Cresta, que vino conmigo desde Buenos Aires. Estuvimos haciendo toda una revisión de versiones anteriores de libros para un video que estamos armando para una presentación en Madrid. Y yo le decía, bueno, le digo, el de las tapas Bordeaux es el que nos abrió el mundo a Latinoamérica. A raíz de ese libro que viajó, ¿no? La editorial lo llevó, por supuesto, nos llaman de México y bueno, ahí empezamos ya. Yo ya había estado en México varias veces, pero a raíz de ese libro nos llaman para hablar de ese tema. Y hablas como expositora sobre dirección estratégica. Y competencias. Eso te iba a preguntar, porque el título no menciona competencias, pero sí hablabas de competencias. Sí, era como una bajada, era como el subtítulo. Lo que se llama, claro, la bajada lo llaman los editores, sí. Eso te iba a preguntar porque luego, en una segunda versión, ya menciona dirección estratégica y gestión de competencias. Sí. Hablando un poquito de gestión de competencias, Marta, y de recursos humanos, creemos todavía en este mundo latinoamericano en el que estamos muy tradicional, les cuesta a las personas de recursos humanos fijarse en competencias. Siguen haciendo temas de selección con herramientas tradicionales de evaluación. Y creo que hay un gap interesante. Si bien es cierto, uno puede llegar a conocer a la persona con estos instrumentos tradicionales de evaluación, lo que estamos viendo en el trabajo son competencias puras. O sea, nos estamos negando a revisar información que nos va a servir día a día en el trabajo. ¿Cómo hacerle entender al público de recursos humanos que nos fijemos de una vez por todas en competencias? Bueno, es interesante también cómo uno lo puede empezar a ver en otras cosas, porque en definitiva, si lo que tenemos que hacer es una entrevista, no sé, de un analista contable, por decirlo, o de una secretaria, no sé, de cualquier puesto, bueno, a lo mejor tenemos como una tendencia a seguir, bueno, pero yo vengo haciendo siempre estas 4 preguntas, no sé. Pero cuando uno empieza a ver cómo las competencias son necesarias para, no sé, ganar un partido de fútbol, ahora que tenemos próximamente un partido reñido entre nuestros 2 países. Ojalá empatemos para que sumemos puntos, ¿no? ¿Cómo ganar un partido tiene que ver con competencias? ¿Cómo Cierto. tener un buen desempeño, no sé, en cualquier área, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase muy antigua que no es mía incluso y que yo pongo en los libros, que dice que en las empresas contratan a las personas por los conocimientos y las despiden por los comportamientos. Entonces, bueno, ¿por qué no damos vuelta al escritorio y empezamos a fijarnos en los comportamientos, o sea, en las competencias, y nos evitamos el problema, ¿no? Entonces, es interesante y es interesante verlo porque no necesariamente son las personas grandes las que se niegan a cambiar. También los jóvenes, ¿no? A lo mejor aprendieron algo de una manera y bueno, se niegan a ver que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Esa rigidez a veces en no cambiar, no solamente son las personas grandes. Claro, no es una exclusividad de diferentes generaciones. No. Hablando de generaciones, Marta, eres una persona bastante reconocida en el mundo de recursos humanos transgeneracional. ¿Cómo ves esta participación de la nueva generación en el mundo de recursos humanos? Con la tecnología a flor de piel, los conocimientos por todos lados. A mí me entusiasma y me preocupa en un poco de guía, digamos, hablando, ¿no? Pero ya quisiera yo haber contado con tanta información en su momento, ¿no? Bueno, yo les contaba a todos hace un ratito lo difícil que fue juntar información antes de toda esta época actual. Sí. Y uno de todos modos la hacía, ¿no? Si tenía la suficiente intención de hacerlo. Yo creo que el mundo, digamos... bueno, siguiendo hablando de mis libros, y ahora voy a tu pregunta, muchas veces a mí me preguntan para quién escribo. Y yo escribo para el sub 40, digamos.
siempre estoy pensando que escribo para el que tiene menos de 40. Por supuesto los libros los puede leer también el de 60. Pero yo me escribo y me focalizo en el sub 40. En ese ejecutivo de recursos humanos que está todo el día en la oficina, Sí, todo el área de el que está humanos. creciendo, digamos, el que está creciendo. Y en general nuestros seguidores son jóvenes, digamos. Creo que tengo más seguidores entre los jóvenes que entre los no tan jóvenes, digamos, Sí, ¿no? sí. Y creo que el tema de la tecnología está, es como el sol. Y va a seguir estando y va a seguir cambiando. Entonces yo creo que lo que peor que pueden hacer las personas de mi generación, que son generalmente mis amigos y los que yo trato en otros ámbitos, es negarla o tomarla en un contenido diferente del que tiene. Entonces, yo creo que la tecnología y las redes sociales y todo el mundo digital que tenemos ahora no solamente está ahí y se queda, sino que a su vez va a seguir mutando. Exacto. No sabemos ni a dónde. ¿Hasta dónde llegar? Exactamente. Es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta más. A mí me apasiona y bueno, a raíz justamente de que yo quería investigar el tema, lo que me transformé es en usuaria del tema. Ya. Entonces, a veces tengo que andar buscando a alguno más joven para preguntar, pero no siempre. Y a veces yo le explico también alguna cosa a otro, ¿no? Entonces, soy una usuaria intensiva de las redes sociales. Claro, tienes un libro bastante simpático sobre ello también, ¿no? Y algunas de las redes sociales que tenemos en la oficina las manejo yo personalmente, porque es la única forma de hacerlo, sí. Pues muy Sí, bien, por eso. las hago en persona, sí. Hablando de tus libros, Marta, y conversaba con Agustina hace un ratito, yo sí quisiera reconocerte dos innovaciones que al mundo de recursos humanos, particularmente, te lo digo yo como ese ejecutivo de recursos humanos que usó tu información, tus referencias para hacer mis gestiones en las áreas de recursos humanos. Y la principal es no trabajar con un método de estar de puntuación, ¿no? Sino con los 2 puntos altos y bajos. Y eso fue una maravilla porque evitabas la tendencia del punto medio. Y no muchos, o sea, hay cosas que nos pueden resultar muy básicas, pero sin embargo esto es elemental para poder hacer justamente la gestión de la brecha de competencias. ¿Cómo llegas a eso? Porque tú, o sea, la información que tú contabas seguramente era la anterior de los 5 puntos. Bueno, los 5 puntos, yo llegué a ver modelos que abrían en 6, llegué a ver modelos que abrían en 3, y llegué a ver modelos de una de las empresas quizás más, entre comillas, famosas de ese tema, en el cual tenían otro problema más serio todavía, que era que los grados no eran grados, sino que eran del 1 al 5, del 1 al 6, pero no estaba nítido cuál era el más grande y cuál era el más chico, y cuáles eran los del medio. O sea, como subdefiniciones. Claro. Ya. Entonces, parte de la importancia de la apertura en grados es que en los 4 grados, algunas veces a lo mejor lo hacemos en 3, pero en general hacemos en 4, pero que nosotros lo llamamos por letras, se podrían llamar de otra manera, nosotros lo llamamos A, B, C, D, pero que el D esté dentro del C, el C dentro del B, el B dentro del A, y que esa gradación sea nítida. Porque si no es nítida, y bueno, ¿dónde estoy, no? Entonces son pequeñas cosas que si uno después las va aplicando a muchos otros planos, existen los grados de las cosas, la gradación. Entonces, bueno, creo que esas son cosas importantes. Pero de nuevo, ver muchas cosas, investigar mucho, ver muchas cosas. A mí siempre me gusta decir que uno aprende más de las cosas malas que de las buenas, ¿no? Es decir, son las que te dan, ¿no? Las que te dan la información que se queda. Sí. Eso es Y cierto. lo que más prende las luces, no sé, las rojas, verdes, amarillas, para saber qué es lo que realmente hay que descartar, qué está más o menos pero se puede modificar, qué está bien. Entonces ir trabajando con eso y ver mucho, ¿no? Creo que es otro de los pequeños secretos. 2 consultas finales. Una anecdótica para mí es algo que cuando leí por primera vez tu libro, algo que hoy está muy en boga con el tema de resiliencia, tú lo descubriste hace mucho, o lo palpaste, o mejor dicho, nos diste las bases con la competencia del náufrago. La pregunta anecdótica es cómo llegas al nombre, ¿no? Bueno, ¿cómo llego al nombre?
Argentina vivió una crisis muy dura en el 2001, que fuimos muy lamentablemente famosos por esa crisis, pero el mismo 2001, también muy famosos, hubo otras crisis en el mundo de ética, por ejemplo, en Estados Unidos, con el famoso caso Enron. Correcto. Entonces, bueno, en definitiva, la idea surgió de que había que tener una cierta fortaleza. No recuerdo ahora cuándo fue la película de Tom Hanks también, que era Náufrago, Sí. que me inspiró también muchísimo. Pero de alguna manera había que tener ciertas características de fortaleza para que, a pesar de que el mundo que habíamos conocido hasta ese momento estuviera cambiando de esa manera, nosotros pudiéramos seguir adelante. Yo lo cuento en otro de mis libros, que en el mes de diciembre del 2001, con la crisis muy dura que nos pegó a los argentinos, el corralito, la gente en las calles, la gente pegando piedras a los bancos, pero espontáneo, porque después se armó otras cosas que son intencionales, ¿no? Yo hablo de las espontáneas que fue en esa época, y yo me acuerdo que lo que me puse a hacer, porque no había mucho que hacer ni a dónde ir, me puse a escribir un libro. ¿Y qué es comportamiento organizacional? Yo lo cuento en el prólogo. Después lo publiqué como 6 años después. Pero empecé ese día. Yo digo, yo tengo que hacer algo que sea lo suficientemente desafiante para mí y que sea lo suficientemente grande, largo, importante y desafiante que me saque de este mundo en el cual la oficina que yo estoy no estaba en la peor zona de las crisis, pero estaba como a 3-4 cuadras, o sea que era como que palpaba todo eso, ¿no? Entonces, antes de que cayera el gobierno de la Rúa, que cayó con la famosa escena que se fue en un helicóptero y que fue una cosa tan traumática, el día anterior yo había empezado este libro, y o sea que en plena crisis yo estaba ahí escribiendo, ¿no? Creo muy firmemente en eso, en cómo uno saca reservas interiores para fortalecerse aún en cosas que no puede manejar. Eso es cierto. ¿No? Como las crisis cuando son externas a uno. Sí, es cierto, ¿no? Uno no controla los problemas, pero sí un poco como la actitud con la que los va a enfrentar. Exactamente, hay cosas que uno no puede hacer nada. Me tocó estar en Estados Unidos y ser evacuada por el Irma hace unos pocos días. Por supuesto no me pasó nada, ¿no? Quedó la anécdota muy no divertida, pero quedó anécdota para contar. A mí y a mi familia no nos pasó nada. Pero cómo de todas las cosas uno puede sacar algo para fortalecer el espíritu y para fortalecerse, ¿no? Entonces creo que de ahí salió lo de la competencia del náufrago. Muchas gracias por resolver una duda anecdótica de cuando leí la primera vez el diccionario. Y finalmente, Marta, quisiera preguntarte, con toda la experiencia ligada a este mundo de recursos humanos, con la experiencia de vida y trayectoria en los países que vas conociendo y vas atendiendo, ¿cómo ves el futuro de la gestión de competencias y de recursos humanos a lo que se viene? ¿Qué debe prepararse un profesional de recursos humanos hoy en día para poder sobrellevar su labor? Bueno, primero que creo que todos los que nos dedicamos a recursos humanos tenemos un gran futuro profesional. Es un área de un enorme futuro. Es decir, por un lado, y a veces me hacen notas por este tema, ¿no? Está la robotización, ¿no? Desde autos, están en todos lados, pero tuve oportunidad de verlos en Estados Unidos, cómo son y todo lo demás, desde autos que se manejan solos, o que están empezando los autos ya están, me refiero, pero están empezando a darse en este sentido. O sea que por un lado tenemos la robotización, que es real, y por otro lado tenemos las personas. Los que estamos en recursos humanos estamos trabajando en el mundo de las personas, pero el mundo de las personas está cada vez más complejo. Hoy en la conferencia de dentro de un ratito lo voy a mencionar un poco, pero el mundo en el cual estamos todas las personas es muy complejo desde todo punto de vista. Entonces, los que trabajamos en recursos humanos tenemos una profesión de futuro, realmente estamos en un campo que tiene un enorme futuro. Lo vamos a tener individualmente como profesionales si hacemos algunas cosas. Es decir, la disciplina tiene un enorme futuro. Cada uno de nosotros vamos a tener que hacer algunas cosas. Para que cada uno tenga su progreso. Entre esas cosas que vamos a tener que hacer,
es rescatar algo que parece antiguo, pero que es más necesario cada día, que es el tema de los valores, en especial la ética. Si los de recursos humanos, los que trabajamos en recursos humanos, vamos a tener que tener esto presente en cada cosa que hagamos. Pero no para declamarlo, ¿no?, como un adorno, sino para hacerlo. Y después vamos a tener que tratar de ser más expertos. Un poquito lo que hablamos hace un ratito, de personas que no quieren hacer cosas nuevas, que están, ¿no?, esa cosa de transformarme en un experto. Esto no quiere decir que voy a saber todo de todo, pero que voy a saber todo lo que hay y saber qué va con qué, ¿no? Entonces yo creo que esas son como las principales dos cosas. Es decir, yo creo que hay un enorme futuro, pero que vamos a tener que estar atentos a qué nos demanda ese futuro de nosotros. El entorno, a dónde nos va llevando también, los dueños de las empresas, sean empresas entendiéndose por empresas con fines de lucro, o ONGs, o entes públicos, o dependencias del gobierno, no importa, todos tienen una estrategia que cumplir. O sea que los que dirigen las empresas saben que esa estrategia cambia, pero ellos siempre tienen una estrategia que cumplir. Los de recursos humanos tenemos que hacer cosas para que este señor, que generalmente va a ser nuestro jefe, pueda hacer eso que él tiene que hacer. Pero por otro lado está el mundo complejo de las personas, entonces vamos a tener que hacer algo para que las personas se desarrollen, ¿no?, tengan también su futuro. ¿Y cómo vamos a tener que hacer nosotros? Y bueno, vamos a tener que tener estos valores éticos y el manejo experto. Dices algo bien interesante. Hace poquito leía del estudio de una consultora internacional ligada a los temas de gestión y recursos humanos, y le preguntaron creo que era una encuesta con más de 1.500 CEOs, y entre las preguntas que le hicieron, todo un cuestionario, le preguntaban a quién consultas para una toma de decisión, y más del 75% de los CEOs mencionan que a la dirección de recursos humanos. Entonces, yo siempre cuento esto en mis charlas, y es, los CEOs ya nos ponen en la mesa de directores, pongámonos nosotros también. Así es. Y con lo que tú aportas en tus libros, principalmente con este tema de estrategia en gestión de competencias, yo creo que está en dirección estratégica con gestión de competencias, creo que es la base de nuestra labor. Y en cuanto a competencias, que no lo nombré también, porque podrán cambiar las competencias, pero todo lo que hacemos nosotros, claro, ¿en qué se evidencia? En comportamientos. Exacto. Es decir, ya sea de tus hijos, de tus parejas, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu jefe o de tus colaboradores. De todas las personas, uno solo ve los comportamientos. Claro. Aunque esté mirando al Papa, no sé, mira los comportamientos del Papa. Es complejísimo entrar a la personalidad, ¿no?, los pensamientos, sentimientos, uno ve lo que la gente hace. Claro, pero o se podrá entrar a los pensamientos, pero a través de otra cosa. Exacto. Pero lo que nosotros vemos en la vida cotidiana de todo el mundo son los comportamientos. Bueno, sobre eso actúan y trabajan las competencias. Entonces, esa también va a ser la metodología. Por supuesto que uno le va poniendo cosas, sumando cosas, cambiando algo, mejorando. No es que la metodología que tiene por competencia hace 20 años que está igual. Se ha ido modificando, transformando, pero no lo sustancial. ¿Qué es la competencia? Lo que siempre digo, ¿no? Lo que tú haces finalmente es una consecuencia de un hábito, una costumbre, y es una conducta que si lo pones en el trabajo, pues entre que lo hagas vivo o no será desempeño, pero si lo pones en el trabajo es la competencia que estamos buscando. Así es. Marta, encantadísimo haber conversado contigo, muchas gracias. Siento que finalmente todos los libros que pude leerte han sido plasmados en esta conversación. Te agradezco nuevamente por la conversación. Quisiera que por favor tú entre dirigirte a los amigos de Recursos Humanos TV, a que te puedan seguir, que ya te conocen, pero para que te puedan seguir, visiten tus redes y estén al tanto de tu información. Bueno, como me gustan las redes, estamos ahí muy presentes, así que nos van a encontrar en todos lados seguramente. Muchísimas gracias. A ustedes.